unidad 3, nosotros vamos a hablar de los factores que van a influenciar de alguna forma para provocar una lesión celular. Y dentro de este tema, ¿verdad? Dentro de este tema, nosotros hablamos de la resistencia natural. Entonces, me gustaría saber si alguien ya leyó por curiosidad, por interés, lo que sea. ¿Alguien llegó a leer, a familiarizarse ya con el material? Yo dejé ahí un caso clínico en la unidad de 3. ¿Alguien consiguió leer? Si alguien quiere comentar, por favor. Hoy les escucho, mira, les escucho. Si alguien quiere comentar, si alguien pudo leer el caso clínico. Bueno, entonces, parece un poco paradoxo que nosotros vamos a empezar a hablar de la resistencia natural, hablando de un paciente que parece que no tiene resistencia natural. Entonces, lo que quería decir es lo siguiente. El proceso de enfermarse, el proceso para producir una determinada patología, no es así de fácil, ¿verdad? Y por cualquier cosa, cualquier mosca, cualquier mosquito que llegue y ahí nos cause una lesión, yo me voy a enfermar. No, claro que no. Es muy difícil producir una patología, producir una enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia natural. Pero cuando hablamos de resistencia natural, no podemos tener una visión simplista, leiga, popular de la resistencia natural. No, nosotros vamos a hablar de la resistencia natural de un punto de vista médico, de un punto de vista clínico, científico. Nosotros sabemos, claro, que la resistencia natural a las enfermedades es basada en una buena alimentación, claro que sí, en una buena hidratación, en las prácticas constantes de actividad física. Todo eso nosotros sabemos que son cosas importantes que contribuyen para nuestra resistencia natural. Pero la resistencia natural, una vez que estos factores extrínsecos a nosotros, que son esas buenas prácticas, van a contribuir con un proceso llamado de mantenimiento celular. Entonces vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar que nuestro cuerpo es una fábrica compuesta por miles y miles y miles de funcionarios que son nuestras células. Tenemos varios empleados ahí, varios funcionarios. Y cada funcionario yo necesito que cumpla exactamente su función. Es importantísimo que cada funcionario cumpla su función. Porque, por ejemplo, digamos que nosotros estamos ahí en una fábrica, cada uno haciendo su función. Si le cortamos la energía eléctrica, ¿qué va a pasar? La maquinaria va a parar de funcionar. La producción también se va a interrumpir, porque la producción depende mucho de energía eléctrica, por ejemplo, por cuenta de la maquinaria. Entonces la célula, gente, para mantener su funcionamiento, imaginemos que sea una fábrica o que sea, por ejemplo, una ciudad. Una ciudad para funcionar bien, cada ciudadano tiene que cumplir su función. Entonces, para empezar a hablar de la resistencia natural, a mí me parece muy didáctico partir de un presupuesto, partir de un punto de vista de cuando falla esta resistencia natural. Entonces, yo dejé acá para ustedes un caso de un paciente de sexo masculino, 26 años, un paciente joven, se internó en la Santa Casa de Misericordia de Río de Janeiro para investigaciones de lesiones cutáneas en pies y manos. También tenía alopecia, ¿verdad? Alopecia, que son esas fallas de crecimiento capilar, muchas veces por mecanismo autoinmune, pero acá
ustedes van a ver que es un otro mecanismo de la alopecia de este paciente. También refirió que tenía fiebre, o sea, pero no midió, no vio con el termómetro, o sea, tenía una sensación febril. Tenía dolor articular, ¿verdad? Tenía artralgias y también perdió 8 kilos en un año. En un año no parece tanto, pero un paciente que ya es, por ejemplo, delgadito, flaquito, si se pierde 8 kilos, es mucho, hace mucha diferencia. Bueno, y este paciente nos contó que hace 6 meses que él pasó en una consulta de dermatología por ambulatorio y le hicieron un test de VDRL, que es un test no treponémico, o sea, un test no específico para sífilis. También se hizo el FTABS y ambos le salieron negativos. Le hicieron también una baciloscopía para ranceníasis, también que se le salió negativa, porque la ranceníasis suele causar lesiones cutáneas muy características. Bueno, y que también tenía su conteo de linfocitos TCD4 de 600 células por milímetro cúbico. Bueno, esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia que nos contó el paciente. Bueno, entonces vamos a hacerle un examen físico, ¿verdad? En el examen físico, gente, la primera cosa que nosotros hacemos es la esquitoscopía, o sea, la primera impresión. Cuando ustedes estén ahí ya por los hospitales haciendo su pasantía, haciendo sus prácticas, sus preceptores le van a preguntar muchas veces, decime la ectoscopía de tu paciente. Y la ectoscopía es la primera impresión que ustedes tienen del paciente. O sea, en la primera mirada, lo que vos ves. Ah, bueno, yo veo, por ejemplo, un paciente, acá en este caso, un paciente enmagrecido, pálido, ¿verdad? Hipocoloreando, febril. En el examen de piel, ¿verdad? En el examen de la piel, de las faneras, que son los anexos, cabello, glándulas, todo eso son los anexos. Y también en el examen de las mucosas, ¿qué presentaba este paciente? Tenía una hiperemia conjuntival. Su conjuntiva estaba rojiza, ¿verdad? Tenía una leucoplasia pilosa, o sea, ¿qué es? Cuando se forma, por ejemplo, no es caspa, ¿eh? No es caspa. Leucoplasia parece que cuando se forman unas camadas, unas hojas blancas alrededor de los pelos y de los cabellos, ¿no? Entonces eso se llama leucoplasia pilosa. Parece que se forma como si fuera una camada, una hoja blanquita alrededor de la raíz del pelo, de la raíz del cabello. Eso sería leucoplasia pilosa. No es caspa porque la caspa es un poquito más fina y la leucoplasia es un poquito más gruesa. Tenía alopecia, que nosotros constatamos acá. ¿Qué más? Él tenía también una lesión ulcerada en las narinas. Miren acá. Tenía lesiones ulcerativas en la narina. Tenía también lesiones eritemato-descamativas en fronte, nariz, mentón, pabellón auricular. Acá, por ejemplo, se vieron lesiones eritemato-descamativas, bien resecadas, acá por detrás del pabellón auricular. En la nuca también, en la nuca se ve lesiones eritematos descamativas en este paciente. En la palma de la mano, nosotros tenemos lesiones eritematosas con áreas de palidez que les estoy mostrando acá. Miren, tienen áreas bien rojizas y entre las áreas rojas tiene áreas de palidez. A ver qué me preguntaron acá en el chat. ¿Qué pasó con el link?
Sim, Alexandre, podes hablar. Alexandre. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Bueno, entonces, y acá en la región de las muñecas, también podemos ver lesiones bien queratóticas, o sea, eh, ¿por qué se produce ese tipo de lesión? Acá en las muñecas, por ejemplo, cuando se produce una lesión ulcerativa, que parece que los tejidos, el tejido de la piel y el tejido subcutáneo, parece que se transforma en una gelatina. Eso se llama goma, es una lesión de tipo goma, o sea, vos miras así y parece que es todo gelatinoso acá. Después, cuando eso se deshace todito, el tejido se reepiteliza, ¿verdad? Se reepiteliza, pero de una forma engrosada, hace una hiperkeratosis y ahí se engrosa y escurece esta área acá. Entonces, las áreas donde hace ese tipo de lesión tipo goma, que parece una gelatina, después eso se deshace todito, se descama todito y después crece un nuevo epitelio, pero bien engrosado, bien oscuro. Es lo que vemos acá en la muñeca de este paciente, ¿verdad? Después acá en el pene también vemos lesiones ulceradas, pero son úlceras bien rasas, ¿verdad? Vemos úlceras bien rasas, de bordes bien rasos también, o sea, no son úlceras profundas, úlceras indolores aquí alrededor del pene. ¿Qué más? Acá en los linfáticos presentaba también linfonodos palpables en las cadenas preauriculares, también indolores, y otros aparatos no tenían datos significativos de valor. O sea, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio no tenía ninguna alteración significativa. O sea, nosotros tenemos acá los datos más importantes del examen físico de este paciente. Ahora miren acá, su historia personal, su historia personal tiene acá, refiere ser portador de HIV. Es portador de HIV y hepatitis B hace 3 años. Y también refirió una infección por gonorrea hace 4 años, pero que se trató, ¿verdad? Pero que se trató. Bueno, entonces, un paciente que es portador crónico de HIV y hepatitis B hace 3 años, por naturaleza, por concepción, es un paciente inmunodeprimido, ¿verdad? Es un paciente inmunodeprimido. Entonces, este paciente sí o sí tenemos que admitirle, tenemos que internarle. De ninguna forma vamos a mandar a este paciente a la casa, porque es un paciente grave, es un paciente inmunodeprimido. Las infecciones crónicas que este paciente tiene, el HIV y la hepatitis B, hace con que su sistema inmune se deteriore. Entonces su resistencia natural se abre las puertas. Y es un paciente que ya no tiene tanta respuesta inmunológica así. Entonces, en su laboratorio de admisión, ¿verdad? En su laboratorio de admisión, nosotros le pedimos un laboratorio, algunos estudios, y tenía ahí en su hemograma, tenía una hemoglobina de 7.7, un hematócrito de 22%, o sea, es un paciente anémico acá, ya le vimos pálido, ¿verdad? Es un paciente bien pálido. Bueno, su PCR tenía ahí 24 miligramos por decilitro, entonces tenía un componente inflamatorio importante, pero acá ¿qué nos llama la atención? Su VDRL. Su VDRL que salió en una dilución de 1:1024, o sea, una reacción altísima, altísima. Significa que en 1024 diluciones el VDRL estaba reactivo. El paciente tiene una sífilis
muy exuberante. Le hicimos también el estudio histopatológico de las lesiones palmoplantares, que fue inconclusivo. O sea, en este caso la anatomía patológica no ayudó tanto y eso suele ocurrir. Pero en un paciente, miren ahora, en un paciente que me llega así, que tiene toda una pinta de una sífilis probablemente secundaria, que tiene lesiones muy características, esas lesiones de piel que él presenta, por ejemplo, lesiones eritematodermativas, las lesiones eritematosas en palmoplantares, esas lesiones ulcerativas en la nariz, todo eso es muy sugestivo de sífilis secundaria. Pero ustedes me van a preguntar, doctora, pero ¿por qué le hicieron una punción lumbar si el paciente no tenía síntomas neurológicos? Por ser portador de HIV crónico. Miren un poco, paciente que es HIV positivo y que tiene presentación de una sífilis secundaria, sí o sí es mandatorio hacerle una pesquisa del líquido cefalorraquídeo, hacerle una punción lumbar. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden presentar neurosífilis asintomática. Y aprendan lo correcto, porque eh, las bibliografías más antiguas, ¿verdad? Las bibliografías más antiguas, ustedes pueden encontrar la neurosífilis como haciendo parte de la sífilis terciaria, de la sífilis terciaria. Pero hoy en día, en las bibliografías más actuales, ustedes van a ver que la neurosífilis es un caso aparte. Muchos de los pacientes, principalmente pacientes que hacen parte de un contexto de inmunodepresión, como es este paciente, por ejemplo, pueden presentar neurosífilis hasta mismo en la sífilis primaria. Ya en la sífilis primaria ellos pueden presentar neurosífilis. Entonces, cuando hablamos de las etapas de la sífilis, nosotros hablamos de la sífilis primaria que ocasiona el chancro, ¿verdad? Que es la lesión característica de la sífilis primaria. Después, esta sífilis se puede tornar latente, se puede ir a una sífilis secundaria, que es típicamente las lesiones que este paciente presenta, y puede evolucionar a una sífilis terciaria. ¿Qué sería la sífilis terciaria? Ahí sí, serían las gomas sifilíticas, ¿verdad? La aortitis sifilítica, que es la inflamación de la aorta en la raíz, en su raíz de la aorta. Acá me preguntaron sobre síntomas meningios. Ele tinha sinais meningios conjunto ou neurosífilis não causa? Tinha rebaixamento? Sí, les voy a comentar lo siguiente. Bueno, la neurosífilis cuando es sintomática, generalmente ocasiona alteraciones de la marcha atáxica, convulsiones, puede ocasionar alteración de conciencia, pero muchas veces nosotros tenemos una neurosífilis asintomática que encontramos solamente en el laboratorio, en los datos del laboratorio. Entonces, por eso que yo les estaba comentando que en este paciente, por ejemplo, se le hizo una punción lumbar porque necesitamos pesquisar presencia de neurosífilis asintomática. Y miren acá el resultado de la punción lumbar. Me salió VDRL positivo, 1/64. O sea, el paciente tiene una neurosífilis asintomática. Muy común, gente, muy común en pacientes que contraen, que se infectan con sífilis y que son HIV positivos. ¿Entienden? Entonces, en el examen oftalmológico también otro examen obligatorio es hacer pesquisa de acometimiento del globo ocular en pacientes que tienen una sífilis muy exuberante y que tienen HIV positivo. Entonces, miren, esos pacientes abren las puertas de su resistencia natural. El paciente tenía una panoveitis. Entonces, les pregunto,
Y nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos HIV, no somos HIV positivos. Y por algún motivo contraímos la sífilis, nos infectamos. En las personas que tienen su resistencia natural equilibrada, que son capaces de mantener el funcionamiento celular en el máximo, por más que estamos infectados con la sífilis, en el máximo podemos desarrollar la lesión primaria, que es el chancro, que es una lesión autolimitada, o sea, el propio cuerpo responde y hace con que la lesión sea autolimitada, se cure sola. Y después la sífilis ahí se queda latente. Por ejemplo, en las mujeres suele ocurrir eso. A veces sale la lesión y como es una lesión indolora, a veces la mujer ni se da cuenta, no percibe y a veces se embaraza. Y en el prenatal tenemos ahí una gama de estudios que hacen parte de la pesquisa primaria del prenatal inicial. ¿Y qué pasa? Le pedimos un VDRL. Toda la gestante le pedimos un VDRL inicial de prenatal. Y salió positivo. Salió un para 64. O sea, la paciente tiene una sífilis latente, sí o sí tenemos que tratarle. ¿Por qué? Porque está embarazada. Le puede pasar a su bebé, el bebé nacer con una sífilis congénita. ¿Y por qué no manifestó síntomas? Porque la infección se queda latente. El cuerpo trata de contener, cosa que no ocurre en pacientes que tienen su puerta abierta de la resistencia natural. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta acá en el chat? Una panuveitis sería lo siguiente. Tenemos una camada vascular que es la uvea por dentro del globo ocular, ¿verdad? Entonces, esta camada vascular que hace parte del globo ocular se inflama. ¿Y qué es PAN? PAN significa global, todo. Por ejemplo, pandemia. Pandemia significa que todo el mundo está enfrentando una situación de salud pública. Una panleucopenia, por ejemplo, significa que todas las líneas de las células de defensa están bajas. Entonces, pan significa todo, total, global. Entonces, una panuveitis significa que toda la uvea del globo ocular está inflamada. Por eso es pan, o sea, total, la uvea totalmente está inflamada. Otra pregunta. Eso sería para las personas que están sin tratamiento retroviral. Ah, sí, así mismo, doctor Alexandre, así mismo. Entonces, ¿por qué esta paciente abrió las puertas? Y acá nosotros vamos a nuestro próximo cuestionamiento. A los que, por si acaso, imprimieron el material, ya pueden escribir ahí y hacer sus anotaciones. ¿Por qué será que este paciente está con falla de la resistencia? Porque generalmente la mayoría de las personas cuando contraen el sífilis no van a tener una sífilis exuberante así. Van a tener lesiones discretas. El treponema pálido, gente, es un bicho tonto. Responde así a la penicilina. Fácil de tratar la sífilis, fácil. El treponema responde muy bien a la buena y vieja penicilina. Pero en esos pacientes, ¿qué pasó acá? ¿Qué hace el virus del HIV con las personas para que abra las puertas de su resistencia y para que haga un cuadro tan exuberante así? ¿Sí? ¿Puedes hablar? No tienen buena inmunidad, asimismo, compromete los linfocitos TCD4, afecta el sistema inmunitario, asimismo, porque existe caso que o CD4 pode estar igual uma pessoa sem nenhuma comunidade, isso? Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Las personas que contraen el virus HIV, en el inicio de la primera infección, el virus
Internalízase en la célula y suelta ahí su genoma, su material genético, libera ahí. Bueno, ¿y qué pasa? En el inicio, nuestro sistema inmunitario se prolifera en un intento de contener esta infección. Y el virus está ahí, se multiplicando y destruyendo a los linfocitos, pero el sistema inmunitario está proliferando para contener la infección. Y llega un momento que el virus, con su material, con su genoma ya interiorizado en la célula, este genoma se integra a nuestro ADN. Se va a ser parte y se va a integrar a nuestro ADN de la célula normal y se va a quedar ahí latente por años a veces. Y el virus está ahí, se multiplicando, pero silencioso. Y es justamente cuando nuestro sistema inmunitario, pensando que ya está todo bajo control, baja la guardia y el virus hace una hiperproliferación. Entonces, una cosa importante, el aumento de la carga viral es inversamente proporcional a la cantidad de linfocitos T. Repito, el aumento de la carga viral es inversamente proporcional al conteo de linfocitos T. O sea, cuanto más aumenta la carga viral, más disminuye el nivel de linfocitos T. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este paciente? No tiene resistencia, no tiene falla inmunitaria. Y por eso hace cuadros tan exuberantes que la mayoría de la población que contrae sífilis no hace. Hacen cuadros atípicos, hacen cuadros muy graves. Este material eu enviei para as delegadas. Esse material, os dois slides, unidade 3 e unidade 4. Esse material foi enviado para as delegadas. No dia de miércoles, quarta-feira. Quarta-feira já foi enviado esse material. ¿Ok? Bueno, entonces, mientras que la mayoría de las personas presentan lesiones muy limitadas, con patrón resolutivo, patrón curativo de las lesiones, este paciente en especial presenta una gran falla de la resistencia. Entonces, caros doctores, hablando de la resistencia natural, nosotros sabemos que las buenas prácticas, como yo les comenté, las buenas prácticas van a contribuir con lo que llamamos de mantenimiento celular, que es lo que este paciente no tenía. Y en este punto llave que yo quería llegar con ustedes. Entonces, profundizando un poquitito este concepto de resistencia natural, hablando del mantenimiento, ¿verdad? Hablando del mantenimiento celular, nosotros sabemos que para que las células mantengan su actividad normal, va a depender de un conjunto de funciones, y funciones que son fundamentales, que todas las células diferenciadas deben realizar. ¿Y qué sería una célula diferenciada? Y este es un concepto que ustedes tienen que entender, porque dentro de la anatomía patológica, nosotros hablamos mucho de estas ideas de células diferenciadas, células poco diferenciadas y células indiferenciadas. Entonces, ¿qué sería una célula diferenciada, verdad? Bueno, las células se originan de una célula madre, de una célula original, ¿verdad? Las células madres, ellas tienen una programación para se diferenciar, para crecer en un tipo celular específico. Entonces, yo puedo decir que una célula es diferenciada cuando al originarse de una célula madre, ella crece, se desarrolla, llega a un estado de maturación que está lista para trabajar, pronta para trabajar. Entonces, esto serían células diferenciadas.
Y las células diferenciadas, ¿qué ellas hacen? La primera cosa que hacen protección frente al entorno. ¿Y cómo hace eso? A través de la membrana. A través de la membrana celular. Tranquilícense que nosotros no vamos a hablar de bioquímica, no, solo para ilustrar un poquitito. Entonces, la célula tiene ahí su membrana que protege del entorno. Y gente, esta membrana, las membranas son altamente selectivas. No es cualquier cosa que la membrana va a dejar pasar. Claro que algunas sustancias, por ejemplo, como los gases, el oxígeno, atraviesa la membrana por difusión pasiva, ¿verdad? Pasa fácilmente. Hay otras sustancias también que pasan por difusión facilitada sin consumir energía. Pero hay cosas, por ejemplo, como son los electrolitos, que dependen de una estabilidad de esta membrana. Esta membrana hay que estar estable. ¿Por qué? Por ejemplo, las bombas, ¿verdad? Los canales de proteínas que dependen de energía para mantener las cosas en su lugar. ¿Por qué eso? Porque si es que entra mucha cosa, muchos electrolitos, por ejemplo, en la célula se va a hinchar. O si es que se escapa muchos electrolitos de dentro de la célula se va a atrofiar. Entonces, la protección del entorno hace la membrana celular a través de su selectividad. Nosotros ya vimos en la clase pasada qué ocurre en procesos inflamatorios intensos. El paciente se deshidrata, disminuye su nivel de calcio, se desestabiliza su sodio, su potasio. ¿Por qué? Porque el primerito que fue atacado fue la membrana y enseguida la mitocondria, que hace la respiración celular, que produce el ATP, nuestra fuente de energía. ¿No? La obtención de nutrientes, eso se hace a través de la circulación. ¿Y cómo se hace a través de la circulación? Nosotros le proveemos nutrientes. Entonces, cuídense la alimentación, porque todo lo que comemos se transforma en micro o macronutrientes que van a ser fundamentales para este funcionamiento. Y una cosa muy importante que ocurre para mantener el funcionamiento celular sería la comunicación. Las células se comunican. Por ejemplo, ¿quién nunca tuvo en la vida una faringoamidalitis? Todo el mundo ya tuvo una faringoamidalitis en la vida. Y nuestra mamá venía, ¿verdad? Y nos daba un tecito. Toma, mi hijo, un tecito de tu abuela. Ya le va a pasar, ya le va a mejorar. ¿No? Às vezes ele tinha faringoamidalite por uma infecção por streptococcus, uma infecção bacteriana. Pero era um processo autolimitado. Verdadeiramente nós curávamos, ¿verdad? ¿Por quê? Porque temos o mantenimento celular e a célula hace um processo que se chama comunicação e movimento. Então, miren que interessante. As células de la faringe tienen su factor protectivo, funcionan como una forma de barrera. Pero cuando una bacteria, por ejemplo, el Streptococcus, consigue atravesar, traspasar esta barrera, va a ocasionar una infección. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, las células de la faringe, de la submucosa? Gritan a los cuatro vientos, vengan a ayudarme, por favor, porque acá está una bacteria, una desgraciada, una bacteria que me está infectando. Vengan a ayudarme. Entonces, la célula envía señales químicas, avisando que está necesitando de ayuda. Gente, eso es la fábrica funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, células que son fijas en determinados tejidos, pero tenemos células migrantes. Ustedes saben eso por histología. ¿Y cuáles son las principales células migrantes? Principalmente las células de defensa que hacen la fiscalización del local. Entonces, una vez que están activadas, son atraídas para el local de infección para ayudar a las células de la faringe a combater la infección. Entonces, esa es una característica muy importante
del mantenimiento celular, la capacidad que tienen las células de comunicarse y, consecuentemente, la capacidad que tienen determinados tipos de células de movimentarse en ayuda. Después tenemos un otro proceso muy importante también que garantiza el mantenimiento celular, que es la renovación de las moléculas viejas o de las células viejas. Entonces, miren acá un poco, un dato muy interesante. Acá tenemos, por ejemplo, los compartimentos, las organelas, ¿verdad? Que están ahí dispersas en el citosol de la célula, y cada una tiene su función. Y miren acá qué interesante la función de la mitocondria. Además de generar energía, es la mitocondria que programa todas las muertes celulares necesarias. Ella es la que comanda, ella es la directora de la apoptosis. Ella sabe cuando una célula ya está fadada, ya cumplió su función. ¡Chao! Ella es la responsable por programar la apoptosis de las células que ya están envejecidas, que ya cumplieron su función. Ahí ustedes me van a decir, doctora, pero la muerte celular hace parte del mantenimiento celular. Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque va a haber renovación celular. Sí, Fernando. ¿Puedes hablar, Fernando? Sí, doctor Fernando, puedes activar su micrófono y preguntar. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Hoy en día, antiguamente las mujeres eran más vaidosas, ¿verdad? Hoy en día todos nosotros tenemos una cierta vaidad con las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una exfoliación en la piel, hacemos una exfoliación, sale varias descamaciones, descama todito. ¿Qué es eso? Significa que son células que ya cumplieron su función de barrera, de manutención de la piel, pero que tiene que dar lugar a células nuevas. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? Una vez que la mitocondria programa las muertes, el núcleo programa la proliferación de nuevas células. Entonces, funciona todo eso como un engranaje. Todo eso funciona como un engranaje muy perfecto, muy sincrónico. En el núcleo está el ADN, guarda toda nuestra información genética y es responsable justamente por la transcripción del ADN para proliferar, para que células madre se diferencien a una célula madura y pase a cumplir la función de la célula que ya se murió. Así son las cosas. Muy perfecto. Alguien preguntó acá. Vamos a ver. Sí, sí, claro. Acá, mira. Acá, por ejemplo, nosotros vemos las organelas, ¿verdad? Las organelas y su función. Y nosotros vemos acá que la mitocondria, además de generar energía, también es responsable por programar la apoptosis de las células que por ventura ya cumplieron su función. Entonces, las células, cuando llegan a un patamar que ya no hacen más su función, ¿verdad? Que ya están fadadas, entonces la mitocondria programa la muerte celular, pero de forma silenciosa. Nosotros no nos damos cuenta que una célula se murió. ¿Por qué? Porque es una muerte programada, silenciosa. Ya tiene otra acá esperando para proliferar, para maturar, para diferenciarse y pasar adelante. ¿Entienden? Entonces todo eso es muy sincrónico, es muy perfecto. Otra función importante es el catabolismo molecular. Por ejemplo, en una fábrica,
eh, se fabrica un determinado producto, ¿verdad? Se fabrica un determinado producto, pero se produce también mucha basura, muchos productos de desecho, muchos metabolitos. Y en nuestra fábrica, todas las células, ¿verdad? Todas las células funcionan como un engranaje, cada uno cumpliendo su función. Pero que para este engranaje funcione, nosotros producimos también muchos metabolitos, muchos productos de desecho, mucha basura. ¿Y qué hacemos con esta basura? Acumulamos. Si acumulamos, es problemático. Ahí es problema. Ahora, hablando del funcionamiento normal de la célula, ¿qué hacemos con estos metabolitos? Catabolizamos. Quebramos en partículas menores y eliminamos o a través de la orina, o a través de las heces, o a través del sudor, o a través de la respiración celular misma. Eliminamos los productos de desecho para que se mantenga limpio. Generamos energía, como ya les comenté, para mantener las cosas en su lugar. Lo que es que estar fuera de la célula es para estar fuera de la célula. Que es para estar dentro de la célula es para estar dentro de la célula. Y todo eso confiere, doctores, a lo que nosotros llamamos de resistencia natural. ¿Entienden? Entonces, solamente para finalizar acá, nosotros vamos a generar alguna respuesta, ¿verdad? Mismo con nuestra resistencia, y justamente es la resistencia que nos da la capacidad de generar una respuesta. Entonces, imaginemos acá en esta tablita, yo quiero que ustedes se fijen. De este lado estamos nosotros, ¿verdad? De este lado estamos nosotros, generando algún tipo de respuesta. De este lado están los estímulos, varios estímulos. ¿Y qué tipo de respuestas vamos a generar? Depende. Podemos generar, por ejemplo, respuestas adaptativas para mantener el funcionamiento. Así como podemos también generar respuesta de tipo lesión celular, que puede ser reversible, puede ser irreversible, va a depender. ¿De qué va a depender? Depende de ambas partes. Depende del estado previo del individuo, su capacidad de mantenimiento celular, si eso está equilibrado. Cosa que no pasó con nuestro paciente, de nuestro caso clínico de hoy. No pasó eso con él. Por eso él generó tantas lesiones así. Esta fue la forma que su organismo encontró de responder. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, en una situación de aumento de demanda o de aumento del estímulo, por ejemplo, un factor hormonal o aumento de los factores de crecimiento, nosotros podemos responder a través de la hiperplasia o a través de la hipertrofia, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Cada uno de esos, cómo ocurre un proceso de hipertrofia, cómo ocurre un proceso de hiperplasia. O también, cuando respondemos con una atrofia, o sea, cuando se reduce mi aporte de nutrientes, cuando se reduce una determinada estimulación, yo para me defender, yo produzco una atrofia. Por ejemplo, acá, vamos a mirar lo que pasó con este útero. En esta primera foto acá, por ejemplo, este útero acá que les estoy señalizando acá, este útero chico acá, es un útero normal, no gravídico. Ahora, este útero acá, grande, es un útero gravídico, pero que tuvo que ser extirpado debido a una hemorragia puerperal, una hemorragia en el posparto inmediato, que no se contuvo, que no paró de sangrar. Entonces, para que la paciente no fallezca de una hemorragia incoercible, ¿verdad? Se saca el útero. Entonces, ¿qué ocurre acá, por ejemplo? El útero se embarazó, ok,
Voy a generar una hipertrofia de las fibras musculares. Voy a aumentar mi tamaño. Mira, esta lámina acá del medio son las células musculares lisas del útero. Ah, las células musculares lisas tienen un aspecto fusiforme, ¿se acuerdan? Tienen aspecto fusiforme. Mientras que cuando ese útero se embaraza, miren el tamaño que se queda las células, se quedan hipertrofiadas, grandes, grandes. Entonces, esta imagen acá, esta lámina acá, corresponde a este útero acá, si es que le sacamos una muestra y le llevamos a anatomía patológica. Pero, ¿qué pasa después del parto? Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué no era una respuesta fisiológica, profe? ¿Por qué se sacó el útero? Porque después del parto, inmediatamente el útero tiene que hacer una segunda respuesta adaptativa, que es la atrofia, señores. La atrofia de esas fibras musculares. Claro que no va a volver de este tamaño acá. De este tamaño no, ¿verdad? Pero sí va a evolucionar. Nosotros llamamos eso de involución uterina. Eso hay que ocurrir. Es otro tipo de respuesta adaptativa. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente después del parto, el útero tiene que hacer un proceso de contracción muscular muy intenso. ¿Para qué? Para contener el sangrado, porque acá dentro del útero se queda una herida acá, más o menos en esta región donde estaba pegada la placenta, donde estaba ahí colada la placenta. Cuando se saca el bebé, cuando se saca la placenta, se queda una herida, y es una herida sangrante y grande. Tenía una placenta ahí pegada, grudada. Entonces, ¿qué pasa? El útero, cuando se contrae con fuerza, coapta, hace una red alrededor de los vasos sanguíneos y eso contiene el sangrado, ayuda a cicatrizar la herida que dejó ahí la placenta. Y contrayendo las fibras retornan en su tamaño fisiológico por lo menos. Cuando eso no ocurre, la paciente empieza a sangrar, sangrar, sangrar. ¿Y cómo nosotros medimos eso? Medimos por examen físico. En el hospital nosotros medimos. El útero está a 1 centímetro por debajo de la cicatriz umbilical. Después de 6 horas, el útero ahora está a 2 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical. Y así sucesivamente. Eso se llama involución uterina. Cuando la paciente empieza a sangrar y el útero no baja de tamaño, no baja por debajo de la cicatriz umbilical, entonces el útero no está cumpliendo su función de atrofiarse, no está produciendo una nueva respuesta adaptativa. Entonces le hacemos maniobras, ¿verdad? Conservadoras, le hacemos masaje uterina, le aplicamos ocitotóxicos, ¿verdad? Ocitocina para ayudar en la contracción, para contener el sangrado. Intentamos de varias formas salvar el útero, pero cuando el útero ya no responde a estas medidas conservadoras, la única forma es sacar el útero. ¿Para qué? Para que la paciente no muera de tanta hemorragia. ¿Entienden? Entonces, concluyendo acá nuestro pensamiento, ¿qué tipo de respuesta vamos a generar? Depende de nuestra capacidad de mantenimiento celular, y todas estas funciones tienen que estar de acuerdo en un buen equilibrio, y depende también del tipo del estímulo que estoy recibiendo, si es muy agresivo, si es muy persistente o si es transitorio, si es muy fuerte o si no es. ¿Entienden? Bueno, ¿ustedes quieren preguntar alguna cosa, alguna duda? Mientras yo voy acá a habilitar los links de asistencia. ¿Quieren preguntar algo? Espera un ratito. El quinto E ya está liberando. Y ahora el quinto F.
Bueno, ya está liberado los links, ya pueden responder. Voy a dejar abierto en unos 30, 40 minutos, ¿ok? Para que tengan tiempo de poner ahí su asistencia. Bueno, ¿resta alguna duda? Essa hemorragia uterina pode acontecer independente do parto? Você diz antes ou depois do parto? Logo após o parto? Pode acontecer? Mesmo com a. Não entendi a pergunta. Pode repetir, Priscila? Ah, sim, sim, entendi. Bueno, então, o que que passa? Geralmente, quando ocorre o parto normal, imediatamente, o que que acontece? Se terminam todos os estímulos hormonais que estavam acontecendo durante a gravidez, durante o embaraço, tudo aquilo se termina. É algo meio que imediato. Todo o estímulo hormonal presente no embaraço, depois do parto, simplesmente termina. E o que acontece? Teoricamente, ou seja, na maioria das vezes, o que acontece é que a paciente passa por esse processo fisiológico, né? Sangra um pouquinho, não de forma hemorrágica, mas sangra um pouquinho, porque ela tem uma ferida dentro do útero, que é justamente o lugar onde estava aí é, é, colada a placenta. Então, fica aí uma ferida. Mas não é uma ferida altamente sangrante, por quê? Porque o útero entra em uma contração fisiológica normal na tentativa de contrair e diminuir de tamanho, entende? Então, assim, essas hemorragias puerperais, que são muito intensas, elas ocorrem ou porque ficou algum resto de placenta ali, de maneira que não deixa o útero contrair, ou por uma falha do próprio sistema de contração das células musculares. Então, por isso que fazemos medidas conservadoras, medidas clínicas de massagem uterina, de aplicação de ocitotóxicos na paciente, para que possa ajudar nessa resposta adaptativa que é a atrofia celular que tem que ocorrer imediatamente depois do parto, tá bom? Uhum. Vamos por ordem aqui as perguntas. Bom, não, o protocolo aqui no Paraguai é um pouco diferente. Quando vocês forem nos hospitais, vocês vão ver que muitas vezes o que é feito com os pacientes, numa tentativa de acelerar o trabalho de parto, é fazer um gotejamento lento de ocitocina já no trabalho de parto, que ajuda nas contrações. Porém, né, o mais fisiológico, né, e o mais favorável à paciente é que se ela tem um trabalho de parto, é deixar que isso ocorra normalmente. Agora, a ocitocina, sim. A partir do momento que termina o período expulsivo da paciente, uma vez que ela já expulsou o bebê, sim, se aplica uma ampola de ocitocina, pode ser em cada deltoide, mas na maioria das vezes a gente faz na coxa, tá? A gente faz no muslo, para ajudar na contração muscular uterina, por quê? Porque isso ajuda, inclusive, na expulsão da placenta de uma forma não tão sangrante, tá certo? Mas sim, a partir que termina o momento expulsivo, fazer a ocitocina para ajudar na contração muscular. Em seguida, já diminui bastante o sangramento e, inclusive, ajuda na expulsão da placenta. Então, essa é uma medida preventiva, justamente para prevenir hemorragias puerperais muito intensas, tá bom? A ocitocina, mas logo depois que a criança nasceu. Mas em alguns serviços vocês vão ver que aplica a citocina já no trabalho de parto. Lembrando que a gente sempre tem que fazer o que é favorável para a paciente, não o que é favorável para a gente, tá bom? Placenta creta. Um minutinho, Fernando. Placenta creta, uma das causas? Sim. O que é a placenta creta, né? O acretismo placentário. É quando justamente, por exemplo, uma paciente que já teve
cesárea, né? Já fez cesárea. Então, o que acontece na cesárea? A gente faz uma incisão no útero, né? Por mais que suture, vai ficar uma cicatriz uterina ali. Então, o que acontece? É quando a placenta justamente se implanta em cima de uma cicatriz uterina anterior. Então, isso predispõe é um fator de risco, inclusive, para hemorragias, tanto no intraparto quanto para hemorragias puerperais. E são hemorragias bastante intensas no contexto de placenta acreta, tá bom? Também, caso a hemorragia continue, existem mais duas medidas que a gente pode fazer, né, que é o misoprostol retal ou os derivados da ergo intramuscular. São todos medicamentos que estimulam a contração muscular uterina, justamente numa tentativa conservadora de conter esse sangramento, né? O que a gente mais busca é salvar o útero da paciente. Agora, quando já tentamos todas as alternativas e o sangramento não para e a paciente está ali, hipovolêmica, não está respondendo, então aí a opção é, infelizmente, em última instância, retirar o útero, tá bom? Fernando? Sim, Fernando? Fernando levantou a mão. Fernando Santos. Sim, já respondeu, ok. Outra pergunta aqui. Isso, assim mesmo, aham. Como o Renato falou, 2 ampolas de ocitocina na pórpera e o vitamina K no RN, justamente também para evitar sangramento no RN, já que ele não tem fatores de coagulação suficiente para conter sangramento. Por que não dava vitamina K antes? Porque ele usava os fatores de coagulação da mãe durante o embaraço, durante a gravidez. Quando nasce, a gente precisa ajudar esse RN com os fatores de coagulação. Por isso que se dá vitamina K para o recém-nascido. Sim, sim. Sendo hemofílica é bem pior. Bem pior. Prof, minha pergunta acima. Qual seria a pergunta, Alessandra? Perdi aqui. A protamina não seria uma ajuda? Ajuda na contenção do sangramento, Bruno? Pode até ser, porém não seria, não está dentro das medicações de primeira escolha, tá certo? Então, assim, o que a gente tem de primeira escolha? Primeira escolha seria a ocitocina, tá certo? Por quê? Porque ela é mais fisiológica também, né? Por mais que ela seja sintética, mas ela é muito parecida com a ocitocina biológica. Então, a primeira escolha é a ocitocina. Depois, os derivados da ergo. Por que os derivados da ergo? Também por conta da vida útil, porque assim, a ergotamina, no uso muito crônico, ela pode causar situações reversas. Então, assim, só que ela tem um tempo de vida muito curto. Então, como a gente não vai usar constantemente, então acaba sendo uma boa opção. E o misoprostol via retal tem uma absorção muito boa, muito rápida. Então, acaba sendo uma opção. A protamina, por exemplo, primeiro que não é em todos os serviços que tem, né, a protamina. Mas sim, seria uma ajuda? Claro, né? Ajuda na contração uterina. Porém, não está dentro dos medicamentos de primeira escolha, tá bom? Transamin? Uhum. Vamos ver. Dúvida. No mecanismo da apoptose, a mitocôndria atuaria somente no gasto de energia? Não, não. No mecanismo da apoptose, que seria a morte celular programada, dentro da morte celular, existe uma via intrínseca e existe uma via extrínseca. O mecanismo da apoptose usa uma via intrínseca de morte celular. E quem comanda essa via intrínseca é justamente a mitocôndria. Então, o que acontece? Nessa via intrínseca de morte celular, são ativadas várias enzimas, né, várias enzimas catalisadoras, que começam a consumir, a catabolizar aos poucos todas as organelas e todas as estruturas, começando pelas proteínas intracelulares. Então, o que acontece nessa via intrínseca? Né? Vai catabolizando as proteínas
né? Vai desnaturalizando essas proteínas, de forma que as organelas, aos poucos, vão perdendo sua função, vão minguando, 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 até que, até que a célula se desfaz, né? E aí as células fagocíticas fazem a limpeza, tratam de eliminar os restos celulares. Mas quem faz a ativação dessas enzimas catalisadoras, desnaturalizadoras de proteína é a mitocôndria. Por isso que ela é responsável pela via intrínseca da apoptose, ou seja, ocorre tudo internamente ali, a gente nem sente, tá bom? Além de atuar na geração de energia, né? A mitocôndria, ela é também responsável, uma das funções importantes que ela tem é de fazer a geração de energia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, entendieron bien esta parte, ¿verdad? Entendieron bien el proceso acá que pasó con esta situación. Primero respondió y después ya no respondió más. Lo que ocurre. Bueno, entonces vamos a empezar la unidad 5. Les voy a dar unos 10 minutitos de intervalo para que tomen una agua, para que tomen un café. Y ahí enseguida volvemos, ¿ok? 10 minutitos y enseguida nos vemos otra vez.